La señora canta un viejo blues que dice: yo tuve un amor que estuvo en el ejército. Por 7 largos años estuvo ausente. Y si él hubiera estado 7 largos años más, ningún hombre en la tierra pudiera haberse casado conmigo. Cuando él regresó, se metió la mano en el bolsillo y sacó un anillo de diamantes y lo colocó en mi dedo. Entonces yo comencé a pensar: Dios mío, ¿qué debo hacer? Él es el único muchacho que he amado y ha regresado otra vez a mí. I'm glad to accompany you once more. And though we are here, so long I went away, but now I'm back in the garden with you. Calidad tan berraca hace 30 años. Sí, eso lo hacía yo con una camarita así en la mano. Qué conocimiento tan puta de la cámara. Muy bueno. Yo lo que digo es que la narrativa no es mala, porque yo lo sigo haciendo igualito. Es profesional. No lo puedo hacer mejor porque eso era bien hecho. La narrativa, ¿no? Muy ágil. Cambió mucho fue el dron, ¿no es cierto? Bellísimo su obra. Con permiso. Bien, hermano. Una cosa que cambió mucho fue el dron, ¿no es cierto? Porque el dron pues genera la posibilidad de explorar aéreo. Pero en esencia, digamos que yo veo los programas que se hacen hoy en día, incluso acá, y estos tienen una ventaja, es que cuando tú filmas durante un mes, 2 meses, 3 meses y logras tantas imágenes, por eso logras esa narrativa tan ágil. Tienes mucho material. Claro, tienes mucho material para... Eso es un buen documental, cuando tú vas saltando el tema. ¿Tienes de dónde? En cambio, lo que se hace ahora, que es una semana van y filman todo, es mucha cháchara y no hay fotografía. Uno a uno. No hay fotografía, ¿cierto? Entonces, estos programas tenían sobre todo era fotografía. Yo soy un fotógrafo. Claro. Filmaba muchísimo, son horas y horas. Se notan, y sí, es que hay muchas tomas de macro de los animales, que sí. Más que todo el trabajo del animal, que era muy bueno en la observación y lograr esas imágenes. ¿Cómo determina la óptica ahí, hermano, en el momento de ponerle? No, nosotros tenemos una camarita muy sencilla. Pero, por ejemplo, la parte macro. La parte macro nos inventamos algo muy simple, era que la cámara que teníamos de fotografía Germán, que era una Nikon, ¿no es cierto? Sí. Eso se le ponía como una especie de marco de acero aquí adelante, con el cuadro. Entonces uno se acercaba al animal como marcándolo en el marco de acero y eso te permitía saber que estaba en foco. O sea, uno ponía el foco así se hacía. O sea, como con un bloqueo. Sí, o sea, era un marco que salía así de la cámara y teníamos como un parasol. Sí, 2 o 3 diferentes. Entonces la cámara retrataba por fuera del marco, por dentro del marco. Entonces, según que nos quisiéramos acercar, colocábamos el foco en el punto que era y nos íbamos y con el marco ese era que definíamos el foco. ¿Pero el marco lo ponían en tierra o abajo en el agua? No, en tierra. ¿Y antes trabajas en qué formato? ¿En 16 o en qué? No, yo empecé en 35 minutos. Sí. Yo empecé con una Auri con blanco y negro. Hace poco la encontré en Patrimonio y me hice una foto con la Auri. Eso era una cámara que pareciera un cajón de fotografía de parque.
grandísima, no se podía echar al hombro porque es imposible. Y grababa el sonido óptico directamente. Esa era la cámara que se usaba para hacer televisión en exterior. Grabábamos en blanco y negro reversible, ¿no? Para después. Fila para saludar. Hola. ¿Cómo te va? Estaba Qué preocupado por ti. bueno, sí, verte. Hola, mucho Hola, gusto. ¿cómo te va? Y después de, No, el señor me dice que no hay después de eso empecé a hacer un noticiero de cine que se hacía, que se llamaba La Cine Revista, que eso era con Felipe López Borgoño Semana. Y duré como 2 años o más filmando en 35, todos los días salíamos en 35. Y después sí vino el Yurupari, que fue 16 milímetros. O sea, yo fui reversando de 35 A 16. a 8. Y después, La verdad yo creo que esta copia que trajo de Mario no es la mejor, porque yo conozco una copia mejor. Y ahora que yo mismo estoy restaurando con inteligencia artificial, logramos mejorar mucho más esta calidad. ¿Y qué pensás de ese método? ¿Si vale la pena? ¿Si se restaura La bien? inteligencia artificial, sí. Es una maravilla. O sea, yo podría esta misma verla casi perfecta. Con inteligencia artificial. Aclaro algo, porque es que ya vi una calidad de imágenes de archivo impresionantes. En el 2006 no fue posible acceder pues a un telecine o a un film scanner, bueno, en fin. Lo que van a ver es simplemente una proyección en 16 milímetros contra una cartulina y grabada con una cámara del momento, que para los que conocen era un formato DV-Cam. Estamos hablando de unas imágenes 720x480, o sea, ni siquiera estamos hablando de HD. Aquí les traje 15 minutos de San Andrés. Esa primera beca del año 2006 fue el rescate de 33 horas, que creo que para hacer una beca de 15 millones de pesos, pues la hice rendir. 33 horas en 16 milímetros. Se hizo todo el proceso de limpieza, cambio de empalmes, algunos arreglos de perforaciones. Yo no lo llamo restauración, porque de hecho no se hizo restauración, yo lo llamo rescate. Simplemente el tema de limpieza en seco, limpieza química y algunos arreglos fue pensando en la proyección, que no tuviéramos accidentes en la proyección. Y no tiene ningún tipo de intervención digital. O sea, este fue el resultado desde la proyección. No hay postproducción de imagen ni de restauración digital. Siguió La Familia Pedraza, que derivó en un cortometraje que aún no se ha estrenado, que se llama Elementales. Después siguió La Familia Ochoa, que por ahora derivó en un cortometraje que se llama Rollo Ochoa, que tampoco se ha estrenado. Y el archivo de La Familia Ochoa se va a convertir en un largometraje que se llama Estudios Don Go. Es una propuesta muy interesante, porque además del archivo fílmico de La Familia Ochoa, que son como 32 horas en 8 milímetros, encontramos unos archivos conexos que son 3.500 fotografías del año 1925, y además, y es lo más especial de ese otro archivo, es que Guillermo escribió un diario autobiográfico de 6.000 páginas donde cuenta toda su vida desde el año 1898, cuando nace. Entonces la película va a integrar la fotografía, el archivo fílmico y su diario. Está en proceso. Dale, ahí. Dale para que se pueda.
para que se vean. Aquí está la relación de las colecciones que ha hecho la Fundación Patrimonio Fílmico, desde el tema desde la colección de cine silente, que es una colección maravillosa, admirada, a donde uno va y lleva esa colección de cine silente, hasta la última que acabamos de entregar, que es la de cine experimental, una selección de cine experimental que me parece súper interesante. Fíjense que estas colecciones no solamente permiten una circulación de ese patrimonio, sino que también constituyen un trabajo académico que también acompaña generalmente pues todas esas colecciones de la Fundación. Hay un trabajo de gestión, digamos que el proyecto de fortalecimiento es uno de los componentes del presupuesto de la entidad, pero pues hay necesidad de muchos más recursos para poder, por supuesto, mantener la infraestructura y mantener el ritmo de trabajo de la Fundación, que por supuesto ha ido creciendo sobre todo en la parte técnica, ¿no? Centro de almacenamiento, mantener el centro de almacenamiento. Arrancamos por la fase 1, ya vamos en la fase 2. Las entidades que tienen ese plan estratégico y que tratan de cumplirlo o lo cumplen a rajatabla, tienen una visión a futuro de permanencia. Es parte de la sostenibilidad de un proyecto tener eso. Justamente Viviana me preguntaba o comentábamos sobre la limpieza de los materiales magnéticos en video, y pues eso es toda una labor gigante que hay que hacerla como paso a paso. Primero viene, digamos, una limpieza externa, tanto de la carcasa del cassette, externamente, como de la caja que lo contiene, que son, digamos, las dos partes o los dos componentes de una pieza de video, donde también se tiene que, digamos, marcar el material, ponerle un código de entrada o un código de identificación tanto a la caja como a la carcasa del cassette mismo. Luego una limpieza interna, pero esa ya es mucho más dispendiosa, es mucho más complicada y de cuidado, y es porque se tiene que abrir el cassette, tiene una serie de tornillitos, hay que abrirlo. En la parte interna tiene unos dispositivos pequeñitos que son los que hacen que la cinta vaya tensa o tenga tensión dentro de la carcasa. Entonces hay que tener siempre ese cuidado del momento en que se desarme el cassette para limpiarlo. Después hay que hacer una limpieza de los dos carretes del material magnético con un pañito humedecido con alcohol isopropílico. Hay otro limpiador, y es el aceite de eucalipto, extracto de eucalipto, exacto, que es un limpiador que se usa para preservación. Digamos que la limpieza hecha con ese líquido queda más, digamos, perdura más que la hecha con el alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico es como para quitar impurezas y todo ese cuento, pero la limpieza, además, otra cosa que hay que tener en cuenta mucho es que, digamos, la cinta en particular no hay que limpiarla con el eucalipto. Entonces, luego, tan pronto se desarma el cassette, se limpia la cinta, se reacomoda dentro de la carcasa, se vuelve a tapar la carcasa, y viene una limpieza técnica que se hace con una máquina que se llama tape check, que existe para cada uno de los formatos de video. Entonces, eso es como el paso a paso de la limpieza de los cassettes de video, de los materiales magnéticos de video. Que no solamente ha sido televisión, sino que también se ha manejado material que estaba en la fonoteca de la Radiodifusora Nacional, o hoy la sugerencia de radio de RTBC. O sea, se ha manejado también audio del sistema de medios públicos. Entonces puede verse de dónde proviene, cuál fue el origen, quién dio el impulso, y obras, decía, como Dos Ángeles y Medio, que nunca se había, por decir solo un caso, que tú la encontraste, porque tú fuiste el que la encontraste, en el proceso de inventario, sí, en el proceso de revisión de todos los rollos, de todos los materiales que se tenían, pues se encontró uno a uno los rollos, estaban dispersos en la misma entrada que se había hecho, fueron apareciendo además varias copias, ¿no? Descartes y mucho material de ese tipo. Y luego se hizo la posibilidad a través de un proyecto con la Cinemateca de Ecuador, que arrancó
Miriam en su momento y que ¿Y por qué? Porque finalizamos nosotros, sí, el director de Metro Aguilera Malta es un personaje importantísimo en la historia del cine ecuatoriano y ellos mismos en Ecuador desconocían la película y no la tenían en cuenta en su inventario. Esto es muy importante de anotarlo y darte las gracias públicamente por tu trabajo. Se han encontrado otras como pirañas del Amazonas. Y como Chambú. Chambús desafortunadamente casi no quedó nada por el síndrome del vinagre. La frontera del sueño de la cual se hablaba, también a través de ese proceso mancomunado, con convenio, con pago, hemos podido avanzar en el proceso. Yo creo que eso es lo más importante que tiene el Encuentro Nacional de Archivos Audiovisuales y el Sistema de Información del Patrimonio Audiovisual colombiano. Sí, siempre está marcando un derrotero, siempre está marcando una meta, siempre está marcando un reto a futuro del deber ser de los archivos, y creo que en ese sentido no existía antes, en 2004, no existía antes en el siglo XX esa conciencia. Entonces, a través de un proyecto que hablaremos un poco en la tarde, que es todo el proyecto de regalías, se logró también que los regionales empezaran con recursos de regalías y con recursos de MINTIC a trabajar el tema de sus archivos. Por fortuna, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y el seguimiento que hace Proimágenes de este tipo de proyectos implica, dentro de uno de los pasos, la entrega del depósito legal más la entrega de los materiales anexos como afiches, publicaciones, etcétera, etcétera. Si no fuera así, si no existiera esa obligación para hacer el último giro por parte de Proimágenes, seguramente que no tendríamos el consolidado de cine que tenemos hoy, pero pues hay que tener en cuenta que muchas de las películas también que se hacen en Colombia no tienen financiación del FDC. Esas quedan fuera. Esas quedan fuera de ese depósito legal y es muy grave, digamos, a veces se encuentra uno en los festivales y les dice uno, no importa, llévenla a la fundación, lleve una copia a la fundación, pero también muchas veces creo que pesa el tema de lo que vale pues hacer exacto, la copia. Entonces, los largometrajes solo se aplica a partir de 2009 por esa última compensación económica que reciben los productores y si no hacen el depósito legal pues no la reciben. No, eso ha hecho, pero sí creo que es muy importante, Tere, que desde las agremiaciones de productores se incentive y se haga caer en cuenta de la gravedad de no dejar una copia en patrimonio. Creo que hay que trabajar mucho desde los gremios para incentivar. Y es tratar de organizar esa memoria como lo hacen ejemplos del Instituto Nacional Audiovisual INA de Francia, donde por ejemplo se recogen no solamente todo lo que son las producciones, sino 1 millón ya de páginas web que han existido en Francia. ¿Me escuchan ahí? Sí. Préndelo. No, creo que está prendido. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, muy buenos días para todos, qué pena la tardanza por un retraso en el vuelo, pero con respecto a lo que tú dices, la Biblioteca Nacional ha venido preservando sitios web de manera escalonada y no de forma tan abierta. Hemos guardado sitios que ya no existen al día de hoy y hemos hecho un ejercicio con algunos sitios web de cine que muestran su tráiler y que tienen algunas imágenes, pero sería interesante poder empezar pues a recuperar, no todas, pero sí hacer un ejercicio con algunos sitios web que den cuenta pues de esa producción y hacer un piloto con una pequeña colección de páginas web que se guardan en un formato WAR para futuras generaciones y traen los archivos que vienen, digamos, en HTML sin importar el tipo de plataforma que los contenga. Entonces creo que podríamos hacer un trabajo pues interesante para empezar a hacer como desde el ámbito digital una preservación de esos contenidos, como lo hace la Biblioteca Nacional de Francia, pero a menor escala. Si bien una película puede no estar hecha con recursos del FDC, al nacionalizarla como película colombiana no existe una condición que diga que debe dejar un depósito legal, ya sea en la fundación o en la biblioteca o algo así. Sí. Sí hay una posibilidad de hacer.
O sea, la Biblioteca Nacional habría que la ley, sí, o sea, Lo que pasa es que como no se cumple porque no es forzosa. O sea, no es obligatoria. Es obligatoria, pero digamos que hay un canal de depósito digital voluntario que le permite... Claro, pero si no es obligatorio, no lo nadie- hace. lo que yo les dije, si Proimágenes no supeditara el último giro a la entrega del depósito legal, no tendría un depósito legal en Medellín. En 2008 empezamos a trabajar durísimo con la Biblioteca Nacional, con Proimágenes Colombia, con Claudia Triana, con la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. ¿Rosalvita ya llegó? No. Bueno, y ha sido un tejido larguísimo. La jugada que hicimos, porque no encontramos cómo financiar, cómo ayudar al sector a financiar, porque es una obligación legal. O sea, le toca al productor y punto, y es una norma. ¿Sí? Es un decreto y es obligación de obligatorio cumplimiento. Entonces lo que hicimos fue, en el formulario en el presupuesto, en el formato de presupuesto de obras para apoyarse por el FDC, incluimos el rubro. Esa fue la primera jugada, digamos, política. Entonces, si ustedes ven el formato del formulario del presupuesto para obras, ahí está. Entonces, ahí empezamos a meter ese tema en el imaginario colectivo, porque no pudimos encontrar cómo financiar algo que es obligatorio por ley. No podemos. ¿Sí? Y lo otro que hicimos fue la alianza con la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, que es el archivo nacional que tiene más obras cinematográficas en su acervo, desde las más antiguas y los primeros registros que hay, de 1915, y de ahí en adelante. Entonces, luego venimos a lo largo de los años trabajando con el tema del cortometraje. Yo di una lucha porque yo considero que los cortometrajes también debían ser bienes de interés cultural de la nación. No lo logré. Todo esto sucedió al interior de la Dirección de Cinematografía, pero lo que sí logramos hacer con la Biblioteca Nacional fue que fuera voluntario. Como cambió la tecnología, entonces es el depósito legal voluntario. Y aprovecho la cuña porque este año ya concluimos la actualización del procedimiento y la guía de estos dos trámites. Bienvenida, Joanita. Vamos a presentarte al auditorio. ¿Ya se presentó? Ah, bueno, no, perfecto. Pública. Es obligación para los largometrajes, es voluntario para los cortometrajes. Vamos a dar el caso de FAMA, el Festival Audiovisual de los Montes de María. Ellos desarrollan una labor en varios municipios, no voy a ser exacto porque del departamento de Bolívar, su origen es el Carmen de Bolívar, y unos jóvenes hacen películas en los diversos municipios por regimientos, digamos 10, y por decirle 2 por cada uno. Esas películas quedan en formato de archivo digital que se guarda en un disco duro que ellos tienen, y que nuestra recomendación es que hagan otro, pero eso no es un archivo a largo plazo. Se necesita que esté un centro de almacenamiento digital, que lo tenga el Ministerio de Cultura, que lo tenga la Dirección de Cinematografía, que lo tenga la Biblioteca Nacional, una dependencia del Ministerio de Cultura, que lo tenga la Fundación Patrimonio Fílmico, y que esté alerta a chequear los datos que están completos, porque por cualquier tipo de cambio de fluido eléctrico, cualquier duplicación, copia que se haga, puede ocurrir un error o inducirse un error la misma tecnología, y luego hay que prepararse para lo que veíamos antes, que es la transcodificación de esos archivos para ponerlos disponibles en los archivos actuales. Esa es una labor que queda ahí por hacer, el buscar el presupuesto y buscar. Hay obras bellísimas. Ahora fuimos al festival en
lo pueden utilizar, lo ponen al servicio de la gente, porque si yo le tuviera que pagar por el almacenaje, por el cuidado, porque las cintas van para arriba, van para abajo, les dan vueltas, las suben, les hacen todas estas cosas, las tienen climatizadas, si yo le tuviera que pagar no tendría plata con qué hacerlo y ya se me hubieran desaparecido y vuelto nada. Entonces la contraprestación que yo tengo, si acá aquí hay productores, es de que ellos tienen el material, lo ponen al servicio y si lo venden, evidentemente me piden una autorización, la plata va para ellos, que es la contraprestación para que el archivo se cuide, pero es lamentable y muy triste que la mayoría de los colegas de uno, es que me tienen mi película y no hacen sino explotarla. Desagradecidos, explotarles que no, es una mano desagradecidos, de verdad, no hay derecho. Entonces que vaya, cuide el vinagre y todas esas cosas, claro que lo de la plata me parece interesante, pero... No, yo creo que sí, creo que también es un trabajo de los gremios que pueda haber una socialización y una sensibilización frente al tema de la memoria.